Bien, veamos las concepciones no filosóficas del hombre frente a la realidad. Veremos lo que es el mito, la magia y la religión. Este es el conocimiento que hubo antes de la filosofía. Es decir, los filósofos son del siglo VII al siglo VI antes de Cristo. Entonces, cuando uno ve este tipo de datos, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y antes qué había? ¿Qué tipo de conocimiento existía? Entonces, ahí donde nos planteamos el analizar, pues, este bagaje cultural que había previo a los filósofos, ya que va a haber un pequeño paso de lo que antes era el mito a lo que era, por ejemplo, la razón o el logos, por lo cual va a haber un cambio cultural y vamos a ver más o menos en qué consistía o al menos cómo define la filosofía cada una de estas, ¿cómo se puede llamar? De estas áreas de conocimiento humano. Entonces veamos la primera concepción. Primero lo que es el mito. Según el libro de Pedro Chávez que les he compartido en el aula virtual, ese libro dice que el mito es el conjunto de narración o doctrina tradicional de los poetas, y menciona a los poetas porque en la antigua Grecia los primeros en hablar de los dioses metidos en la historia humana van a ser específicamente poetas como Homero. Entonces, este tipo de literatos se van a dedicar a meter en medio de las hazañas, las guerras, a los personajes mitológicos que se tenían en la antigua religión. Entonces, de repente están hablando, vaya, por ejemplo, en la Odisea, que es la obra de Homero, está hablando, por ejemplo, del señor Telémaco, que es el hijo de Odiseo, y se aparece de pronto a Atenea, para darle indicaciones, para darle estrategias de lo que debe hacer mientras su padre está ausente y su madre está siendo asediada por un montón de amantes. Entonces aparecen los dioses ahí para poder estar obviamente ayudándole a veces al ser humano y a veces también estorbándole al ser humano, porque no siempre han prestado colaboración al ser humano, a veces también han querido dañar al ser humano, lo han castigado. Entonces los dioses hacen presencia en medio de la circunstancia del mundo y de la vida de los hombres. Eso es el mito, esa es la definición más general. Algunos han intentado explicar cómo es que aparecieron estos mitos, cómo es que se inventaron a estos dioses. Y aquí es donde viene la posibilidad de, primero, que todo mito primero es una narración, pretende entonces explicarnos algo. En segundo lugar, utiliza el lenguaje simbólico. A veces las mismas palabras nuestras tienen un significado, ¿verdad?, además del evidente. Por ejemplo, cuando alguien en la lengua hebrea dice una palabra, ¿verdad?, tiene un significado además de lo literal de esa palabra. Que si de repente dicen la letra del alfabeto Yod, pues la letra Yod se lee Yod, pero además de Yod significa virilidad. Esa letra significa viril. Entonces cada letra en un idioma a veces puede tener ese significado simbólico. Por eso es que cuando hablamos de los nombres de los dioses, normalmente estos nombres tienen un significado también. Puede ser que expresen o la naturaleza de la cual procede el dios, o qué tipo de patrocinio da a la humanidad respecto a esta acción que realiza en medio de la historia. Entonces, este lenguaje simbólico está presente. Además que tratan de explicar el origen del cosmos, el origen del mundo, el origen del universo, ¿verdad? Utilizando obviamente, sí, los conceptos y elementos que ya tienen de conocimiento de la misma civilización, pero también obviamente explorando otras posibilidades más trascendentales, ¿verdad? Como la existencia de titanes que generan toda la naturaleza. Hablan de dioses, por tanto, los mitos y de los procesos sobrenaturales. ¿De dónde procede el mito? Pues aparecen primero los griegos diciendo, bueno, hay que plantear que hay dos formas de poder conocer el origen del universo. La mayoría de los pensadores antes de los filósofos tendían obviamente a querer dar una explicación racional, la mayoría. Era la gente, el vulgo, la sociedad, la que realmente se conformaba con las explicaciones mitológicas. Entonces aparecen dos áreas que van a estar en constante disputa. En primer lugar, el mito, ¿verdad? Y en segundo lugar, la razón, que van a ser los dos elementos que se van a enfrentar. En la cultura judía, por ejemplo, era la historia versus el mito. Los judíos querían darle explicación a la historia del pueblo de Israel sin necesidad de utilizar mitos. Por eso van a repudiar a todos los dioses y solamente van a mantener la fe en un solo Dios sin meterle más decoraciones o más personajes. Es solamente Dios con el pueblo. Entonces, la historia que narran, por lo menos en los judíos, se diferencia un poquito más de la historia griega,
En la historia griega obviamente van a querer meter también a muchísimas deidades. Hay como 12 dioses olímpicos, hay un montón de Pléyades, hay un montón de musas, hay un montón de titanes, ¿verdad? Es decir, que hay toda una genealogía de deidades inventadas que tenían obviamente los griegos. Algunos mitos coinciden con el logos. Eso ocurre en ambas culturas, tanto en la judía como en la griega. Es decir, que hay algunas narraciones que intentan darnos una enseñanza, entonces se convierten más que en un mito, se convierten en un mito, pero con un afán de dejar moraleja, ¿verdad? Como el caso de Dédalo y su hijo Ícaro, ¿verdad? De este padre inventor que se inventa unas alas para escapar de una isla donde estaban con su hijo, ¿verdad? Y para enseñar el tema de la desobediencia a los padres, sacan a un niño llamado Ícaro que usa las mismas alas inventadas por su padre, pero no obedece al mandato de su padre de que no se eleve tanto a las alturas, porque si no podría desbarrancarse. El chico sigue su arrogancia, se eleva mucho más, las alas que tenían una especie de goma natural o miel, ¿verdad? Se derriten y cae obviamente precipitado al fondo del mar y se ahoga. Entonces el pobre Dédalo se queda sin hijo porque su hijo arrogante desobedeció a su padre. Ese tipo de mitos tienen una enseñanza obviamente moral, por lo cual pasan un poquito más allá de otros mitos que no tienen ningún tipo de objetivo. Entonces, como dicen, se acerca un poquito al tema de logos porque pretenden dar razones, al menos dar algunos valores que sirvan obviamente para sustentar la sociedad o la familia. Para Aristóteles, algunos de los primeros mitos griegos probablemente, ¿verdad? Sí coincidían en gran medida con el tema del logos. De hecho, por eso la palabra logos no va a desaparecer del lenguaje griego hasta la era incluso cristiana. Desde la época de San Pablo y la época de San Juan el Evangelista, todavía seguían hablando con el término logos, seguían hablando del logos como elemento primordial. Lo único que van a hacer es repudiar el resto de los mitos, ¿verdad? Entonces, el mito podría llegar a coincidir con el logos, pero en este caso el mito se transforma prácticamente en una metáfora para poder dar una enseñanza. Hay mitos, por tanto, como alegoría, ¿verdad? Platón utilizó varios mitos para enseñar parte de su doctrina en algunas de sus obras, como el mito del nacimiento de Afrodita en la obra del banquete, para hablarnos acerca del amor, ¿verdad? De los diferentes tipos de amor, el amor afrodisíaco, erótico, que le llamamos también amor, ¿cómo se llama? Sí, amor afrodisíaco, para distinguirlo del amor urónico, que es el amor diferente también al amor físico. Entonces, él intenta explicarnos cuáles son las diferencias entre el amor y qué es el amor verdadero a través de la obra. Obviamente, eso al final se termina extrapolando a la enseñanza de la filosofía, pero utiliza varios mitos. Incluso cuando habla de la transmigración de las almas, pues plantea un mito, que más adelante lo veremos, y cuando habla también del acceso al conocimiento, también inventa un mito llamado el mito de la caverna. Más adelante también lo vamos a ver. Así que la alegoría, el mito utilizado como alegoría es muy útil y los filósofos lo van a utilizar. No significa que lo desprecian totalmente, sino que le van a dar una nueva dirección. La nueva dirección que hoy se le da en la pedagogía a los cuentos como Caperucita o Los Tres Cochinitos, la misma idea, ¿verdad? Seres inventados para dar una enseñanza moral o dejar una moraleja. Hay un libro de Vicente Domínguez García donde nos habla de un personaje griego que se llama Evméro de Mesene, Evméro con B chica. Dice que hay un fenómeno en el pueblo de Grecia, en todos los pueblos de Grecia, que hablar de Grecia es hablar de muchos reinos, y dice que el fenómeno es que ellos comúnmente a los grandes héroes de la antigüedad, decía Evméro, a los grandes héroes de la antigüedad los convertían prácticamente en dioses, los terminaban endiosando o elevando con sus epopeyas a niveles ya de fantasía. Entonces, según esta postura de Evméro de Mesene, lo que está ocurriendo en el pueblo de Grecia es que aparece este fenómeno llamado, hoy en día, llamado el evemerismo. El evemerismo consiste en divinizar las virtudes heroicas de un ser humano, al grado que un ser como Perseo pudo haber existido, un ser histórico que pudo haber existido, pero que al final terminaron mezclando con un montón de hazañas demasiado exageradas, ¿verdad? Los que vieron la última película que hicieron, por ejemplo, de Hércules, donde sale el famoso actor Dwayne Johnson, La Roca, esa última película de Dwayne Johnson trata de desenmascarar, de presentar exactamente lo que estoy diciendo ahorita. El famoso Hércules no era en realidad un ser hijo de dioses y gran poderoso.
lo que tenía era un conjunto de amigos que le ayudaron a preparar trucos de alguna manera para hacerlo ver como un hombre invencible. Y después llevaba heraldos que se iban adelante de los pueblos a convencer a la gente de que vendría Hércules, el gran hijo de los dioses. Entonces había un marketing detrás del heroísmo de Hércules que terminó convenciendo a los mismos conciudadanos que era un hombre invencible, que incluso los mismos dioses le tenían miedo, ¿verdad? Eso que desenmascaran en la película de Hércules es lo que Efémero había dicho anteriormente. Por eso es que en la portada de ese libro pueden ver que el que está en la portada es Hércules. Él es el que aparece ahí, porque Hércules pudo haber existido, pero obviamente exageraron sus capacidades para el combate. ¿Verdad? Lo mismo han hecho con el rey Leónidas. Vean la película de 300 espartanos, cómo aparecieron estos cómics, exagerando la capacidad de pelea de los, si eran buenos para la pelea, pero los exageraron en gran cantidad para hacerlos parecer grandísimos, ¿verdad? Como héroes prácticamente. Y luego el cine se encarga de exagerar aún más. Entonces, Efémero de Mecena, que vivió por el año 330, afirma que los dioses paganos no son más que personajes históricos de un pasado mal recordado, magnificados por una tradición fantasiosa y legendaria. Eso es lo que está citado en esta obra de Vicente Domínguez, ¿verdad? Y que ha sido aceptado por la mayoría de filósofos ilustres, que creen que todos los mitos tienen una explicación racional, sea por un afán de carácter didáctico, moral, o querer dar una enseñanza, o sea porque ocurrió esto, que exageraron obviamente las virtudes de los héroes, ¿verdad? A grado que los convirtieron prácticamente en seres invencibles, o dioses. Algo parecido casi ocurre en el pueblo de Israel. Si ustedes se fijan en la historia, por ejemplo, de David y Goliat, cuando aparece David y Goliat, presentan a David como un chico, jovenzuelo, ¿verdad? Bello, de grandes virtudes, con música, y que fue capaz de derrotar a un gigante que había sido campeón de las fuerzas de los filisteos apenas con 4 o 5 piedritas y una onda. Y fue suficiente para derrocar y cortar en la cabeza de un gigante. Entonces, esta gran epopeya de cómo David logró llegar al reino puede también ser un último vestigio del intento de exagerar las virtudes de los famosos héroes, o al menos explicar con heroísmo el origen del por qué alguien adquirió el reino en un pueblo. Eso también puede llegar a pasar. Y cito como último ejemplo de este tipo de tendencia, lo que sucede en esta película llamada Corazón de Caballero, del famoso actor ya desaparecido que se llama Heath Ledger, el famoso Joker de la película Joker, pero no de la Joker actual, sino del anterior Joker de Batman, el Caballero de la Noche. Este actor sale en una película llamada Corazón de Caballero, y él, sin tener un pasado, un escritor de la época, ¿verdad?, que se lo encontraron desnudo en la calle, le inventa un documento que demuestra que tiene un gran pasado, con bastantes nobles detrás de su historia. Entonces, cada vez que presentaban a este supuesto campeón del combate de caballeros, ¿verdad?, se leían, ¿verdad?, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Entonces empezaron a dar todo el abolengo al cual pertenecían, y de esa manera trataban de exaltar las virtudes, ¿verdad?, y decir que realmente tenía nobleza en su sangre y que por tanto era digno de pelear en el combate. Este tipo de actitud de exaltar a los héroes siempre ha ocurrido a lo largo de la humanidad, ¿verdad? Por lo cual hay que tener cuidado cuando uno lee mitología antigua, que puede tener un origen histórico, hay que aprender a desentrañarlo. Miren, por ejemplo, los nombres de algunos dioses y cómo se relacionan con la cultura actual. Por ejemplo, la diosa Aura es la diosa del aire, la diosa Vía es la diosa de la violencia, la diosa Caritas es la diosa de la gracia, de la caritas, de la gracia. Circe es la diosa del circo o de la magia. Deimos es el dios del terror o el dios demonio. Eolo, el dios de los vientos. Eris, la diosa de la discordia o disputa, y eso hoy en día le llamamos erística, que es el arte de discurrir, de disputar, de debatir. El dios Phobos, el dios del miedo, y por eso de ahí viene la palabra fobia. Armonía o armonía, de ahí viene la palabra armonía y a la vez significa concordia. Hipnos, hablamos de Morfeo, supuestamente Hipnos es el padre de Morfeo, ¿verdad? Por tanto, tiene que ver con el sueño. De ahí viene hipnosis. Iris, que es la diosa de Mentera, a la cual le regalaron este arco, el arco de Iris, ¿verdad? Y por eso le llamamos arco iris al fenómeno natural. Nike, que es la diosa de la victoria, de ahí viene el nombre de la marca famosa en inglés, Nike, ¿verdad? Y como decimos popularmente, Nike, ¿verdad? De ahí viene también por el tema de la victoria.
y es porque tomaron la forma de las alas de esa diosa, ¿verdad? La forma de las alas para hacer el dibujo de ese símbolo que traen los tenis y todo tipo de marca de Nike. Y Nix, que significa noche, ¿verdad? Es una diosa también, y es la diosa de la noche. Thanatos, que del cual posee muchas palabras, como eutanasia y distanasia, es el dios de la muerte, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, incluso en nuestro lenguaje seguimos teniendo todavía guardado ahí de fondo parte de lo que fue el mito. Está guardado en el lenguaje cotidiano, ¿verdad? No podemos evitarlo porque nuestro lenguaje en un 60% procede de la lengua griega. Entonces, por esa razón es que tenemos una gran similitud con la lengua. Bien, ¿qué es la magia? Hay que distinguir la magia antigua de la magia contemporánea y hay que distinguir también la magia de lo que es el ilusionismo o los trucos. Son dos cosas muy distintas. ¿Qué era la magia en la antigüedad? En la antigüedad la magia era el intento de poder, por medios sobrenaturales, que podría poseer de dioses o demonios, tener la capacidad de poder manipular la naturaleza. Esa era la búsqueda primordial de la magia en la antigüedad. En la actualidad, la magia oscura, la magia negra, tiene ese mismo objetivo. Sigue todavía siendo presente entonces el fenómeno. Todavía hay gente que dice tener estas habilidades de poder manipular los fenómenos con espíritus, o invocando espíritus, o invocando demonios, o invocando al mismísimo Dios. Y obviamente hacen una serie de rituales. Distingámoslo entonces de lo que sería el ilusionismo. El ilusionismo ya son trucos montados, no están utilizando poderes sobrenaturales, ni tampoco ellos asumen que son poderes sobrenaturales. Todo el mundo sabe que son ilusionistas y por lo cual les molesta incluso a muchos de estos que queremos llamarles a veces magos, les molesta que les llamen magos, les gusta más que les digan ilusionistas porque no hacen magia, lo que hacen son trucos de ópticos que obviamente engañan a la mente, por lo cual ellos son artistas de la ilusión. Distingamos entonces la magia antigua y la magia negra de este tipo de arte, que hay que verlo así. En la antigüedad, los magos, ¿verdad?, eran una casta de sacerdotes en el pueblo de Persia, la antigua Babilonia, el pueblo de la Mesopotamia. Por lo cual, ¿verdad?, de ahí viene la casta de los magi. Los magi, de ahí viene la palabra mago, ¿verdad?, y que se puede traducir literalmente como sabio. La palabra magi significaría sabio. Entonces, ellos creían que tenían el arte de poder influir en el curso de los acontecimientos, adquirir incluso conocimientos que estaban por lejos de la capacidad humana a través de medios sobrenaturales, ¿verdad? Entonces se vuelven los principales consejeros de las cortes de los grandes reyes, faraones y emperadores. Si recuerdan bien el texto de Moisés, cuando él llega ante el faraón de la época, que no sabemos con exactitud quién era, probablemente sea Ramsés II, pero llega a presentarle la primera vez que llega a decirle que libera al pueblo. El faraón no quiere darlo no quiere hacerlo, por lo cual Moisés hace algo que Dios le pidió, que es tirar su vara en el suelo y se convierte en una serpiente. Entonces los que están alrededor del faraón, que son los magos, ¿verdad?, son los sacerdotes del faraón, también hacen el mismo truco, es decir, agarran su vara, la tiran y aparecen dos serpientes, aunque dice el texto que la vara de Moisés terminó comiéndose las otras varas de los faraones, demostrando que su poder era superior, porque no procedía obviamente de él, sino de Dios. Entonces, como pueden ver, ahí están de fondo y al lado de los reyes están los famosos magi, los que manejan estos sortilegios, ¿verdad?, de poder adivinar el futuro, de poder decir obviamente si van a ganar o vencer o perder una guerra, si corre o no corre peligro el rey. Están para dar consejo a los mismísimos reyes, por eso eran muy bien valorados. Hay una gran probabilidad de que los magi sean obviamente sean prácticamente el principio de lo que posteriormente sería el sacerdocio en las diferentes culturas, ¿verdad? Igual en la cultura mesoamericana, los mayas tenían a los alach-uinik, a los sumos sacerdotes, que eran los que se encargaban de la adivinación, la medición de los tiempos, el cálculo de eclipses, los famosos alach-uinik, y también estaban los akin-mai, que son los magos también, son prácticamente los sacerdotes regulares que están acompañando al alach-uinik en el culto y en la elevación de las ofrendas a los dioses. Entonces, ahí están de lado. De hecho, aquí en América, en el caso de los mayas, por ejemplo, los alach-uinik llegaron a ser prácticamente los jefes gobernantes, ¿verdad? Fue por así decirlo, una jerarquía prácticamente fundada en la religión, ¿verdad? Una jerarquía social fundada en la religión. Después estarían los bakap, los señores, que estarían obviamente
rigiendo ciertas comarcas, pero al frente estaban los Alachuinik, los sumos sacerdotes. Hay ciencias ocultas y hay pseudociencias de la magia. Y aquí solamente hablarles de algunas de ellas de las que se ha podido entender a lo largo de la historia, han querido perpetuar como prácticas. Primero, la alquimia que consiste en utilizar los mismos minerales, compuestos químicos para supuestamente producir algún tipo de beneficio humano. Los alquimistas de la Edad Media, por ejemplo, andaban buscando el elixir de la vida. Y hubo muchos que incluso se envenenaban porque utilizaban el oro, creyendo que al beber oro iban a poder, obviamente, alcanzar esta vida eterna, por la idea de que tenían del oro. Entonces, los alquimistas intentaban, de alguna manera, utilizar los materiales cotidianos para producir brebajes y todo ese tipo de implementos que utilizan hoy en día incluso los brujos. El ocultismo, que consiste en creer que hay ciencias que están más allá del entendimiento humano, que son ciencias que hay que esforzarse mucho para poder llegar a tener esos niveles de conocimiento, y por tanto se consideran ellos una élite, ¿verdad? Y se le llama así, ciencias ocultas. Está la astrología que consiste en este caso de creer en los astros. Cree que existe obviamente el poder de manipular la historia de los hombres a partir de el conocimiento que hay sobre su futuro en cuanto a, dependiendo de la ubicación del astro. Entonces, creen ellos que la vida es determinista, que en este caso pues depende de la constelación bajo la cual tú naciste. Si naciste bajo la constelación de Géminis, de Cáncer, de Virgo, pues así será también tu vida. E incluso te dan características de personalidad que se supone tú vas a tener. Entonces, para los de la astrología, creen que todos los geminianos tenemos las mismas cualidades, que todos los Virgos tienen las mismas cualidades, que todos los Cáncer tienen las mismas cualidades, ¿verdad? Por tanto, ellos desestiman el libre albedrío y afirman que hay un determinismo, que todo está ya bien programado, matemáticamente programado, se puede decir. La adivinación, que consiste en utilizar varios métodos. Yo puse como ejemplo el tarot, que es uno de los más comunes, pero también lo hacían de diferentes maneras, con huesos de animales, con plantas, ¿verdad? Bebiendo el té y leyendo el té, ¿verdad? Hay muchas maneras como lo suelen practicar. La quiromancia, que consiste en la adivinación mediante el uso de la mano, porque se cree que el parte del destino está grabado en la palma de la mano, ¿verdad? Y por cada una de las líneas tienen una forma de lectura. Hay líneas que significarán en la vida, otros significarán en la salud, otros significarán de repente el éxito, ¿verdad? Y dependiendo de qué tan largo, qué tan pequeña sea la marca, entonces así va a ser tu oportunidad en esta vida. El espiritismo, que es invocar obviamente a espíritus. Quiero recordarles que incluso en la Biblia hay un caso donde a alguien se le ocurrió invocar un espíritu y se le apareció un espíritu, que fue el caso del rey Saúl, ¿verdad? Al rey Saúl, él invocó a través de una medium de la tierra de Endor, ¿verdad? A pesar que él mismo puso la prohibición, porque obviamente por cumplir con la voluntad de Dios era prohibido invocar a los muertos. Sin embargo, él violó el mismo juramento, el mismo mandato y decreto que él estableció, lo violó porque estaba desesperado. Entonces le pidió a la medium de Endor que le invocara al profeta Samuel. Y el profeta Samuel se le apareció para regañarlo, le pegó una regañada y le advirtió también que al siguiente día él iba a morir. Entonces, el espiritismo, desde el punto de vista de la Biblia, ¿verdad? Está proscrito, es decir, está prohibido. No se puede pasar por esa frontera. Que se puede, se puede. Según la Biblia, se puede invocar difuntos, pero no está permitido para los hombres realizar esas actividades. Las pseudociencias de la magia también incluyen el mesmerismo. Esta idea de Mesmer, que creía que según como yo pusiera las manos sobre las personas, podía de repente sanar una parte de su cuerpo, porque como tengo un magnetismo corporal, puedo perfectamente con el magnetismo redirigir la energía y sanar a la persona sin siquiera intervenirla quirúrgicamente. Ese es el mesmerismo. Viene de Mesmer, que es el famoso inventor de este supuesto método. Los grimorios, que consisten en estos libros que guardan códigos ocultos, que son leídos por los de la ciencia oculta, ¿verdad? Hay muchos grimorios incluso que mezclaron el catolicismo con la brujería. Hay grimorios así. Incluso se han sacado de que un papa mandó hacer un grimorio. Una cuestión absurda realmente, pero igual la gente cree que el papa lo hizo, ¿verdad? Y supuestamente cree que hay un libro hecho por un papa, ¿verdad? Que llamado el grimorio de no sé quién, ¿verdad? Del papa no sé quién. Y el papa Nicolás, creo que se llama, el papa Nicolás. Pero al final que a través de ese grimorio podían hacer invocaciones de algunos tipos de rituales y oraciones para servirse espiritualmente. Ojo, que esto no está permitido por la Iglesia Católica. Ese es un invento de mucha gente que sigue este tipo de ciencias. La nigromancia,
que consiste en este caso de también invocar a los muertos, a los difuntos, pero utilizando algunos métodos más allá de la invocación, como la Ouija, la famosa Ouija, como también utilizar el asistir a cementerios para hacer la invocación ahí, con estos círculos, ¿verdad?, que hacen a veces en el suelo para andar invocando. Mucha gente, yo me he fijado que a través de Facebook hay gente que se dedica a andar haciendo eso y publican los videos y la gente sigue y están ahí pegados hasta 2 horas con el tipo que se atrevió a meter en el cementerio y invocar difuntos. Y está siendo muy viral hoy en día, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que andan tocando, las fronteras que andan tocando. La superstición, que ya sabemos que significa pues creer que hay objetos que puedan servirme y cosas que pueden dañarme, por lo cual lo evito o lo uso, como los famosos atrapasueños o la pata de conejo, ¿verdad?, o la bola 8 del billar. Entonces todo este tipo de creencias, ¿verdad?, son supersticiosas. También está la Kabbalah. Permítanme, voy a recibir a Rosa María. La Kabbalah, que en este caso también es muy parecido al Grimorio, pero en este caso está más apegado al mundo judío que al mundo cristiano. Significa que hay ciertos esquemas que ayudan a entender la naturaleza espiritual del hombre, como el famoso árbol de la vida que ustedes están viendo en pantalla, ese montón de círculos, tienen un montón de letras y alfabetos y numerología, que algunos se creen, ¿verdad?, expertos en poder desencriptar todo lo que está ahí para poder ayudarle al ser humano a entender su esencia, su naturaleza, ¿verdad? Esa es la Kabbalah judía. La brujería, que ya sabemos en qué consiste, ¿verdad?, que es invocar a través de ritos, ¿verdad?, utilizando brebajes y todo lo demás que hemos mencionado, ¿verdad?, como para invocar obviamente las fuerzas sobrenaturales. Esas son las prácticas que llamamos pues pseudociencia de la magia y que están obviamente presentes desde la antigüedad hasta nuestros días. Han habido cantidad de veces en que la filosofía ha intentado desmentirlo, pero aún así pareciera que la humanidad sigue creyendo, a pesar que en la época, ya para la época de los ilustrados, todo lo que era superstición prácticamente se había vencido, por lo menos desde el punto de vista de la razón. Pero como no todos se forman ni todos leen, entonces es bien complicado. La gente, aún cuando ya pasamos más de 200 años desde la ilustración, desde la filosofía ilustrada, todavía hay gente que sigue creyendo en este montón de supersticiones, ¿verdad? A veces incluso uno no comprende cómo se dicen algunos ser cristianos y a la vez andan llevando a sus hijos a los brujos. Uno no entiende realmente cómo puede haber tanta idiosincrasia mezclada. Creo que en parte el hecho es que la evangelización que se ejecutó aquí en América no ha tenido su efecto. Pero lo cierto es que ni la filosofía ni la religión cristiana, la más predominante, ha podido obviamente convencer a la gente que no siga practicando este montón de tonterías que son sacadas de la manga. Imagínense que en la Edad Media la gente se hacía muy famosa y popular porque podía escribir, porque no todo el mundo podía escribir. Y aquel que escribía tenía pues un don, tenía una habilidad por encima de la mayoría de la gente. Entonces los que sabían escribir se aprovechaban de la ignorancia de la gente, inventando un montón de libros con apariencia de sagrados para andar vendiendo esos libros, en ser ricos, vendiendo libros escritos a mano, ¿verdad? Por eso aparecen un montón de grimorios en la Edad Media, porque se están aprovechando de la ignorancia de la gente. Y eso es algo que sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos astrólogos no hay hoy en día, incluso con líneas de teléfono, para que lo llamen para consultarles espiritualmente los astros y leerle el tarot y un montón de tonterías? Pero, bueno, la filosofía trata de desenmascarar todo esto y decir, ¿verdad?, que no hay ninguna razón objetiva para creer que esto realmente funcione, ¿verdad?, que todo esto funcione. Lo único que digo y anoto, pues, que desde el punto de vista de la religión, al menos el invocar a difuntos, sí es algo que, al menos bíblicamente, está negado, es decir, está prohibido porque se supone que lo podemos hacer, pero no está permitido realizarlo. Igual también la brujería. Son los únicos 2 fenómenos de los que he mencionado que bíblicamente están siendo perseguidos: adivinación, brujería y el consulta a muertos. Eso es lo que está prohibido en la Biblia. Significa que si lo prohíbe, obviamente desde la óptica tanto de los judíos como de los cristianos, porque tanto judíos como cristianos lo prohibieron, significa que obviamente para el pueblo era una realidad, que mucha gente lo hacía y por tanto por algo está prohibido, ¿verdad? Significa que en realidad no está permitido. Bien, preguntas hasta ahora, antes de pasar a ver lo que es la religión antigua, las religiones antiguas, como parte de esta introducción a lo que es el conocimiento prefilosófico. Si no, pasemos a el tema de religión. La religión, ¿sí me escuchan, chicos? ¿Se escucha? Sí, sí, Master. Okay. Sí, se escucha. Sí. Voy a estar preguntando porque a veces se puede llegar a quedar pegado la grabación, entonces para estar pendiente de eso. Como nunca se sabe cuándo los testigos van a estar cortando y a veces ralentizando la señal también.
Bien, chicos, ¿qué es la religión? Quiero definir el término utilizando el concepto de un cristiano del siglo III, que es San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona definió religión fundado en dos palabras etimológicas, dos etimologías. Menciona que probablemente venga de religio o religio, que significa reunir, ¿verdad? Religio. Ligio es ligar en latín, por lo cual religio es ligar. Y religare, que es volver a. Volver a religare tendría que también tener el mismo sentido de religio, de volver a unirse, de unirse, pero también de volver a unirse. En términos etimológicos, la religión es el fenómeno humano, fenómeno netamente humano, donde el ser humano pretende mantenerse en esta actitud de reunirse con su creador, de estar en constante contacto con su creador. Por lo cual, la religión es esta oportunidad en la que el ser humano intenta pues contactar a su creador o creadores. Porque si estamos viendo la religión antigua, pues tendríamos que hablar de politeísmo. De ahí viene la palabra religión, del afán del hombre por contactar a Dios, por estar en contacto con Dios. Por lo cual, si todos son creyentes, si todos son cristianos, entonces, por definición, todos somos seres religiosos, por definición. Hay gente que dice, ay, que yo soy cristiano, pero no soy religioso. Esa es una contradicción lógica tremenda, porque todo el que es cristiano automáticamente sabe que por medio de Cristo tiene que volver al Padre. Entonces, automáticamente lo que Cristo fundó fue una religión, un método por medio del cual todo el mundo retorna a Dios, ¿verdad? Que eso es lo que realmente entiendo yo, es el cristianismo. Eso es el camino enseñado por Cristo para retornar a Dios, por tanto es una religión. Pero aquí nos vamos a referir no tanto al cristianismo, sino a las religiones antiguas, lo que había antes del cristianismo. En este caso hay varios tipos de religión. Las religiones primitivas, que eran como la del animatismo, que consiste en creer que hay seres espirituales que pueden habitar, incluso mis antepasados pueden habitar en las cosas. Por ejemplo, el caso de Pocahontas, el más sonado, ¿verdad? De esta chica, bueno, que obviamente es una película de Disney, fantasía evidentemente, pero que muestra una de las creencias de los indios de América del Norte. Creían que realmente podían sus antepasados quedarse a vivir, igual que los nórdicos creían también que sus antepasados podían estar encerrados o en árboles. Los mayas también creían, por ejemplo, que algunos de sus dioses quedaron encerrados en árboles. Entonces, eso es algo muy común a muchas culturas. Esto de creer que existen ánimas o almas viviendo en plantas, viviendo en árboles sagrados, ¿verdad? En el caso de América del Norte, pues está Pocahontas con su abuela, ¿verdad? Que aparece ahí en el árbol. En el caso de los nórdicos, ¿verdad? Creían, por ejemplo, que había mundos espirituales habitando dentro de un gran árbol y simbolizaban el árbol con varias esferas. En cada esfera había pues un mundo, ¿verdad? El mundo de los dioses, que en este caso sería Asgard, está el mundo de la tierra, ¿verdad? Y varias zonas o dimensiones donde estaban los diferentes estados espirituales y seres también viviendo en esas copas del árbol. Entonces, y en el mundo de los mayas, el famoso dios Hunahpu, que es el papá de Hunahpu e Ixbalanque, él fue castigado por los dioses y fue encerrado dentro de un árbol. Aún estando encerrado dentro de un árbol, se dice en la mitología que logró embarazar a su propia esposa, ¿verdad? Que se llamaba Ixpillacuc, creo que se llamaba la esposa, y la logró embarazar de estos 4 hijos que le van a nacer, que son los dioses Hunahpu, Ixbalanque, Humbats y Huncohue, ¿verdad? Entonces, incluso en la mitología maya existe obviamente esta idea del animatismo. Otro tipo de religión antigua o primitiva es el animismo. Se parece bastante la palabra, con la única diferencia que el animismo no necesariamente está encerrado en una planta, sino que puede estar en el cosmos, puede andar por todos lados, puede hacerse presente en forma de animales, puede de repente habitar en el águila que va volando, habitar en el lobo que me encuentro en la selva, habitar de repente en el viento huracanado o en el movimiento de las estrellas fugaces. Es decir, esta idea de que las ánimas están girando en torno al pueblo, viviendo en torno al pueblo y que no necesariamente pasan a un cielo, no tienen la concepción del cielo, sino que creen que todas las almas quedan obviamente ahí, flotando en medio de la realidad humana, para ayudarte, bendecirte o incluso maldecirte en el resto de tu vida, ¿verdad? Dependiendo de cómo tú hayas sido con ese espíritu. Está también el totemismo, que el totemismo consiste en creer que hay animales y plantas sagradas. En este caso, el animal mismo o la planta misma, sin necesidad de que un espíritu humano le habite, ellos por su propia naturaleza ya poseen poderes espirituales. Por lo cual agarran al mono, al jaguar, al águila, a la pantera como animales sagrados y por lo cual
le terminan dando poderes místicos a cada uno de ellos. Era muy común que en los pueblos del norte construyeran tótems. Los tótems son este tipo de torres que ustedes están viendo ahí en pantalla, en la tercera imagen. Entonces se ven animales, uno encima del otro, ¿verdad? Y que colocaban en las entradas de los pueblos, sea para la bendición del pueblo e incluso para distinguir, ¿verdad?, el tipo de cultura que había habitando esa región, o a quién le pertenecería obviamente la tierra. Entonces, tenían a sus animales más sagrados representados en madera, ¿verdad? Y los colocaban en la entrada de los pueblos. También está el fetichismo, que consistía en la creencia de que los dioses podían habitar en seres, en objetos. En este caso, la idea de que podían encerrar a la diosa de la fertilidad en una pequeña estatuilla de una mujer embarazada, ese es un fetiche. La idea de los dioses africanos, ¿verdad?, que son representados siempre con ese estilo, ¿verdad?, así en madera, tallados a madera, y que creían que eran objetos sagrados, porque obviamente dentro de esos objetos estaban los dioses, ¿verdad? Hay una gran diferencia, obviamente, de fetichismo antiguo con respecto a la tradición católica de utilizar imágenes hoy en día. ¿Cuál es la diferencia? Que en la antigüedad creían que exactamente en el objeto estaba el ser, ¿verdad?, de forma, no sé, encapsulada, encerrada ahí, y mientras que en el catolicismo no creemos de ninguna manera que en el objeto está el personaje. Sabemos perfectamente que es una imagen representativa, alegórica, simbólica, del personaje que existió. En este caso podría ser un santo, María, Jesús, ¿verdad? Y por lo cual le guardamos mucho respeto a esas imágenes, porque es arte sagrado dedicado a Dios y a sus santos, a lo que han vivido conforme a Cristo. Por lo cual se guardan como un simple recuerdo, con mucho amor y con mucho respeto. Como cuando guardamos la fotografía de nuestra madre, porque hasta le ponemos florcitas, le ponemos un montón de cosas para decorarlo. De igual manera, con ese mismo grado de amor, incluso mayor, le podemos dar obviamente a estas imágenes un reconocimiento dentro de las iglesias. Pero se distingue de la antigua idolatría, que se consistía obviamente en creer que en la estatuilla, ¿verdad?, estaban los seres espirituales habitando. En la película de Gladiador, si recuerdan esa película, los que no la han visto, pues se acordarán de que el gladiador famoso de la película, que es Máximo Merilio, ¿verdad?, él lleva siempre una serie de fetiches en su bolsillo, que son la estatuita de su esposa y de su hijo, a los que mataron obviamente y los colgaron vivos, después de haberlos ultrajado a los dos. Entonces, él anda cargando las estatuillas, las pone enfrente de un altarcito que él se arma, así improvisado, y se pone a orar frente a ellos, ¿verdad? Eso también es fetichismo, ¿verdad? El hecho de creer que en esos objetos están guardados los seres queridos. El politeísmo, que ya sabemos que es la creencia en muchos dioses, ¿verdad? Consiste en la creencia en muchos dioses. Poli significa muchos en lengua latina, y teos, en lengua latina, procede de teos, que es lengua griega, y significa literalmente Dios. Y se distingue pues en el número del monoteísmo, que es lo que tenían, por ejemplo, en el pueblo de Egipto. En Egipto, por un momento pequeño de historia, pasaron del politeísmo al monoteísmo. Y fue durante la época de este famoso emperador, faraón, que está ahí, sentado frente a su esposa Nefertari, o Nefertiti, que se llama Akenatón. El emperador Imhotep IV, perdón, se hace llamar a sí mismo Akenatón. Y creo que es Imhotep III. Y se cambia el nombre de Imhotep a Akenatón, sirviente del dios Atón, porque él mandó como un decreto a todo su reino exterminar todo tipo de deidades antiguas y dejar solamente la creencia en un solo dios, al que le llamó Atón, ¿verdad? Yo tengo ciertas sospechas respecto a lo que pasó con Akenatón, que por qué él, dejando todos los dioses antiguos, pasó a ser tan monoteísta como Abraham. Yo tengo mi sospecha en el mismísimo Abraham. Abraham es casi contemporáneo a la historia de este faraón. Y hay que recordar que Abraham salió también de Mesopotamia, se fue hasta Egipto a vivir, ¿verdad? Y se fue con la creencia ya no de muchos dioses, sino de un solo Dios. Yo creo que algunos de los descendientes de Abraham que quedaron en Egipto seguramente pudieron haber influenciado de alguna manera con su fe al mismísimo faraón, por lo cual él también decidió, ¿verdad?, seguir esta idea de no muchos dioses, sino un solo Dios, y por eso manda a decretar esto. Obviamente, a la muerte de este faraón, volvieron otra vez a las antiguas religiones politeístas, volvieron otra vez a tener muchas deidades. Esta es la vivencia del pueblo antes de la filosofía, fundamentados en la magia, fundamentados en el mito, fundamentados en la religión, pretendían dar explicación a lo anterior, a lo que querían comprender, por lo cual, ¿cómo surgen las religiones antiguas y los mitos antiguos?
por miedo a lo desconocido, probablemente, miraron el relámpago y teniéndole miedo, obviamente, decidieron pues, dedicarle prácticamente un patrocinio, decir que este fenómeno no depende de los seres humanos, sino de algún ser superior al ser humano, un ser inteligente que mande los relámpagos, que mueva las nubes, que mueva los mares, que sacude la tierra. Entonces, a cada uno de estos fenómenos naturales, extasiados por los mismos fenómenos que ocurrían, le fueron colocando formas antropomórficas, ¿verdad? Que obviamente era para darle una forma de personalidad a cada fenómeno, pues creían que como eran fenómenos superiores a los fenómenos que el hombre controla, entonces intentaron dar ese tipo de explicación, ¿verdad? Y que al final, obviamente, ese tipo de creencias terminaron siendo religión por imposición de los mismos líderes. Esa es la manera como van a surgir las religiones antiguas y primitivas. Quiero aludir a un texto bíblico. Yo sé que les había advertido que como mi formación es filosófica, pero también un poco religiosa, entonces siempre iba a hacer de repente un pequeño contraste cuando tocara. Y quiero hacer un pequeño contraste con un texto que se encuentra en el capítulo 13 de Sabiduría. Sabiduría capítulo 13, para los que tengan la Biblia de 73 libros, la Biblia más completa, sea la Biblia cualquiera de las católicas o la Biblia evangélica que se llama Biblia del Siglo de Oro, pueden buscar en la Biblia del Siglo de Oro, que era la misma Reina Valera, pero le agregaron los 7 libros que le habían quitado. Por eso ahora ya esa Biblia no tiene 66, sino 73 libros. Busquen el capítulo 13 de Sabiduría. En el capítulo 13 dice que fue el tiempo de la ignorancia de los hombres, que obviamente extasiados por los fenómenos naturales, pretendieron darle culto de adoración a estos fenómenos. Y entonces al viento huracanado, al agua impetuosa, al cielo estrellado, le dieron obviamente formas humanas, ¿verdad? Y después el artista, el ocioso, ¿verdad? Quizás después de la muerte de su hijo, decidió hacer una estatua de su hijo para recordarlo, y esta práctica de generar estatuas para recordar antepasados o a familiares incluso, se extrapola obviamente a la religión. Entonces empieza a generar una escultura hecha de mano humana para mantener los primeros ídolos de la humanidad. Esa es la explicación que da. Dice que es por la ignorancia del pueblo que no supo reconocer al Creador y se quedó solamente extasiado ante las criaturas. Eso es lo que intenta explicar ahí. Muy bonito el texto de Sabiduría, capítulo 13.